Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, tu tiempo con Dios. Hoy estamos comenzando un nuevo año y definitivamente queremos dar muchísimas gracias a Dios porque su misericordia, su amor, su provisión, su gracia, su favor, todo Dios ha sido fiel. En todas las cosas ha sido fiel. Y queremos entregar lo mejor de nuestras vidas. Te recomiendo que este año 2025 que estamos comenzando ya, le des lo mejor al Señor. Son tiempos cruciales también, son tiempos determinantes para que no estemos titubeando en nuestra fe, ni siquiera perdiendo el tiempo, sino que nos entreguemos de todo corazón al Señor y que demos nuestro mejor esfuerzo. Así que adquiere a tiempo tu devocional impreso en la página oficial de duranolatino.org. También, si eres pastor, puedes suscribir a tu iglesia para que todos juntos estemos haciendo el devocional. Existe el devocional que es para todos, que es esta presentación. Hay una edición especial para jóvenes, es el Yeho y el Quitty Life para adolescentes y el Yeho para niños. Así que te animo a no perder un solo día de tu devocional. Búscanos también en nuestra página oficial para que podamos mantenernos en contacto. Escríbenos, queremos saber de ti. Acompáñanos en la escritura que corresponde en este día en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 8. Jesucristo, luz y vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Jesucristo, luz y vida. Al comenzar esta meditación en el Evangelio de Juan, déjame darte un contexto. El Evangelio de Juan es conocido también como el cuarto Evangelio y también se cree fue el último en escribirse, ya que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 comenzó una persecución imperial, donde el mismo apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Este evangelio entonces se cree se compuso alrededor del año 95, cuando Juan pastoreó la iglesia en Éfeso, hoy la actual Turquía, y después fue exiliado, donde escribió también el libro de Apocalipsis que recién acabamos de terminar, y hemos sido muy edificados por medio de lo que los teólogos llaman la literatura juánica. Juan escribe en medio de un mundo griego, y el pensamiento griego, influenciado por el platonismo, ellos rechazaban la idea de que Jesucristo hubiese venido en carne. Esta idea de los gnósticos, donde se estaba introduciendo esa herejía en el primer siglo ya en la iglesia, y Juan declara en el capítulo 20 el propósito de su evangelio. Ese evangelio se ha escrito, dice que Jesús escribió muchas cosas las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, así que a la vez es uno de los evangelios más profundos, y aunque muchos decían, pero ¿de dónde aquel humilde pescador
tuvo tal conocimiento, tuvo tal sabiduría para compartir con esa eficacia, con esa profundidad y con esa gracia que solamente Dios puede dar a sus hijos. Como evangelio podemos rescatar que, aunque lo recomendamos mucho para los nuevos creyentes, por su énfasis en la vida eterna, por su énfasis en el que se encuentra ahí, el centro del evangelio, Juan 3:16, el regalo más grande de Dios. Sin embargo, es un cúmulo de sabidurías. Así que vamos al prólogo de Juan, estamos leyendo ahí los primeros 8 versículos, y nos comienza con una palabra muy conocida para nosotros, y es la palabra Génesis en griego. Es en el principio. En el principio. Y cuando hablamos de principio, hablamos de comienzo. Antes de todo, antes que todo existiera, Él ya estaba allí. Antes de la historia, antes del cronos, antes del tiempo que nosotros podemos medir, Él estaba desde la eternidad. En el principio era el verbo. Logos en griego, la palabra. Él ya existía en el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, volviendo a Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Ahí estaba, y dijo Dios, esa palabra creadora de Dios, logos, lo que Dios habló, el verbo de Dios, el verbo que se hizo carne, Él creó todas las cosas. Así como Pablo lo declara a los colosenses, si todas las cosas fueron creadas por la palabra de su poder. Jesucristo mismo es el creador, el sustentador de todo cuanto existe. Vaya que Juan entra con todo para declarar su divinidad, su poder, su gloria, su eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, pero lo declara muy evidentemente: el verbo era Dios. Y el verbo era Dios en nuestro español da la idea de un pasado que ocurrió nada más, pero en el griego es un verbo aoristo que habla de un eterno presente, de un continuo presente. Y Él está diciendo, Él era Dios y Él es el Dios eterno. En Él no pasa el tiempo, Él sigue siendo Dios. Y era en el principio, en el Génesis. Él, como lo declara ya en el capítulo 8, en un debate que Jesús tiene con los fariseos, y Él les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso Él es el creador de todo. El verso 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Versículo 4, Él es la vida. ¿Sí? Y Él es la vida, y Él es la luz. ¿Sí? La vida de Dios. ¿Sí? La vida que da, que sostiene no solamente al hombre, sino todo el universo. Y esa luz en las tinieblas resplandece. Cuando todo era un caos, cuando todo estaba oscuro para este mundo, y aún para ti y para mí, Jesús es la luz que vino a alumbrar nuestro corazón. Y cuando todo se ve en penumbras, cuando todo se ve triste y no sabemos para dónde ir, ¿sí? Recuerda, Él es la luz. Camina hacia Jesús. Esas tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo no sé si alguna vez tú has estado en algún lugar sumamente oscuro donde las tinieblas dominan, ¿no? Como una gruta. Sí, en México hay lugares donde puedes entrar a esas grutas, a esas cuevas donde las tinieblas son muy abundantes, que no puedes mirar ni siquiera la palma de tu mano. Pero lo cierto es que cuando se enciende una pequeña linterna, un pequeño fósforo, puede iluminar. Alguien dijo que las tinieblas no existen. Lo que existe es la ausencia de luz. Lo que existe es la ausencia de la luz. Y cuando la luz viene, ilumina. Cuando la luz viene y se resplandece, entonces las tinieblas no pueden prevalecer. Y como lo leímos en Apocalipsis al final, las tinieblas no
prevalecerán. Sí. No importa qué época oscura estés viviendo de tu vida, no importa qué dificultad estés tú pasando, ¿sí? La luz al final vencerá. ¿Sí? Y como lo declara el ministerio de Juan, hubo un hombre de Dios, ¿sí? Enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí está hablando no de Juan el apóstol, sino de Juan el Bautista. Un hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen en Jesús. Y así como tú y yo somos enviados, Juan fue enviado y tú y yo somos enviados para dar testimonio. Entonces, en el Evangelio de Juan, los creyentes son llamados testigos. Los testigos que anuncian, sí, la luz de Dios. El mundo está en tinieblas. El mundo no conoce al Señor. La gente no sabe para dónde ir. Tú y yo sí sabemos quién es la luz y somos llamados a ser luz. De aquí que luz a las naciones, levántate y alumbra este mundo con el mensaje de Jesús, con la vida de Dios en ti, en tu corazón. Y oro para que todo este 2025, esa luz alumbre tu vida, tu caminar y tu propósito. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.